Hola a todos. Bueno, mientras la guerra continúa, en Ucrania y en Rusia siguen explotando almacenes como los de paquetería, Wildberries, Nova Poshta, refinerías de petróleo, estaciones de procesamiento de gas y muchas otras cosas más. Hay un país pacífico relativamente y una entidad supranacional que se está destruyendo a sí misma. Me refiero principalmente a Europa, que está arrinconando su propia industria, y aquí China juega un papel importante. Antes de empezar a analizar todo esto, hay muchas cosas interesantes. Por favor, suscríbanse al canal para no perderse noticias importantes para ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Miren, advierten a Europa sobre el devastador golpe comercial de China a sectores enteros en Europa. Y aquí los problemas realmente son muy grandes. Sectores europeos completos pueden verse afectados, desde la industria automotriz y la ingeniería mecánica hasta la química, la farmacéutica y la energía verde. Junto con ellos, cientos de puestos de trabajo. Bueno, eso es todo. Es relevante porque China primero concentra las cadenas logísticas y de producción en sí misma, inicialmente gracias a precios muy bajos en los productos y luego, cuando los clientes no tienen a dónde ir, suben los precios. Y en otros países, en consecuencia, ya no existen esas cadenas logísticas y sistemas industriales porque China se ha hecho cargo de todo eso. Pero hay mucho de esto y como resultado, el problema sigue repitiéndose. La primera ola fue a principios de los 2000. En ese entonces se destruían sectores enteros de la industria estadounidense, no europea, y en Europa todo será aún peor. Aquí nos muestran cifras muy elocuentes. El asunto es que la participación de China en la producción mundial creció del 6% en el año 2000 a casi el 30%, mientras que la participación de la Unión Europea cayó del 30% al 17%. O sea, esto tiene una enorme importancia y no hay nada bueno para Europa en esto. Además, hay superávit tanto con China como con la Unión Europea. 1.000 millones de dólares. Y la industria china, de la que también hablaremos ahora, está perdiendo 10.000 empleos cada mes. Es un golpe enorme y muy fuerte para Europa, que, sin embargo, sigue enviando su dinero directamente a Ucrania para abastecer todo tipo de drones, flamencos rosas y otras construcciones fortificadas como estas. Nos dicen que el shock chino para Europa será como lo que experimentamos en los años 90, quienes crecimos y nacimos en los países de la ex-URSS. Y aquí nos dicen lo siguiente. Las relaciones entre la Unión Europea y Pekín recuerdan a un gigantesco buque portacontenedores de 400 metros de largo con 24.000 contenedores que navega hacia Europa y regresa casi vacío, porque casi nadie compra nada de Europa. Y como resultado, estos poderosos líderes empiezan a tomar algunas medidas, pero en general ya es bastante tarde. Francia propuso imponer aranceles del 30%, Partagenos SMR declaró la necesidad de actuar, y la Unión Europea impuso aranceles del 17 al 35% a los autos eléctricos chinos. Como si eso fuera a ayudar de nuevo a la industria automotriz europea a salir de la crisis en la que muchos metieron a esa misma industria europea. Probablemente se podría decir durante años. Yo mismo soy testigo de todo esto, porque ahora la industria automotriz en Europa no está nada bien. Luego, ¿qué nos dicen? Para tener al menos alguna oportunidad de resistir se necesita la máxima unidad. En general, estas declaraciones poderosas siguen transmitiéndose por todos lados, pero una declaración es solo una declaración. Es Japón quien debe consolidar los esfuerzos, Corea del Sur, Brasil, el país más europeo del mundo, Malasia y Turquía. Y Pekín puede responder a los aranceles europeos y cortar el suministro de materias primas importantes, después de lo cual todo será aún peor. Bueno, en general está ocurriendo algo extraño. Mientras tanto, cuando Europa planea imponer aranceles otra vez a los autos eléctricos de China, su propia industria automotriz no va nada bien. Volkswagen está recortando 100.000 puestos de trabajo y dicen que serán aún más. Y en Alemania comenzaron las protestas que probablemente no llevarán a nada. Se están preparando para despedir a unos 100.000 empleados en todo el mundo. Es la reestructuración más grande, el mayor recorte. Reestructuración no es la palabra más adecuada aquí. En casi un siglo de historia del consorcio, y ahora la magnitud de los recortes podría incluso duplicarse. Eso es de lo que hablé al principio. El 9 de julio hubo protestas masivas que no llevaron a nada, y ahora nos muestran que en Volkswagen trabajan 630.000 personas en total. Bueno, si le restamos 200 quedarán 430. Esos son 60 más que Toyota, pero aún así sigue bajando y bajando.
¿Por qué? Nos escriben, el consorcio terminó en crisis porque se retrasaron en la transición a los autos eléctricos. Y fue precisamente en ese momento cuando los fabricantes chinos empezaron a ganar impulso y obtuvieron una ventaja tecnológica y su lugar bajo el sol. Como resultado, hubo una caída en las ventas en China de estos mismos autos europeos, y también una caída en las ganancias. El sindicato organizó protestas, los empleados descontentos salieron a manifestarse, pero de todos modos tendrán que cerrar. Así, en sus 88 años de historia, Volkswagen nunca había detenido la producción en su país de origen, es decir, en Alemania. Y ahora está deteniendo la producción, despidiendo hasta alemanes, quienes al parecer tendrán que recurrir a subsidios y otras cosas que no son muy agradables para ellos. Bueno, y ahora nos dicen que el problema no es solo de Volkswagen. Y estamos hablando de una crisis sistémica de toda la industria automotriz alemana. Mercedes-Benz planea recortar varios miles de puestos de trabajo, Bosch y algunas otras empresas también. Y mientras tanto, en portagenos, Merz dice algo como, bueno, está bien, esos autos, ¿a quién le importan? Mejor produzcamos tanques. Los tanques sí son lo que necesitamos. Tanques, misiles o cohetes se pueden comprar a Estados Unidos a precios altísimos, ¿por qué no? Así nos liberamos de ciertas obligaciones. Bueno, y la Bundeswehr está ampliando la división de defensa territorial. Al parecer, van a reclutar a las personas que están despidiendo ahora, o mejor dicho, a las que está despidiendo ese mismo Volkswagen. Aquí nos dicen que para el año 1935, el número de efectivos de la división de defensa territorial de la Bundeswehr debe superar las 10.000 personas. Todavía no está claro de dónde van a sacar a esas decenas de miles de personas porque con la convocatoria por escrito, ahí también está el llamado del ejército a los civiles preguntando si irían al ejército si tuvieran que servir. Pues casi el 99% respondió que no. Y cuando enviaron invitaciones para capacitación en el servicio militar, respondieron, creo, unas 600 personas de 10.000. O sea, están expandiéndose a un ritmo acelerado. A todos les interesa la guerra, eso está claro. El número debe superar. Por el momento dicen que estamos buscando llegar a 6.500 militares. La división será el doble de fuerte que hoy. Como parte de este fortalecimiento, se formarán batallones de defensa territorial y batallones de apoyo. En general, todo esto comenzó a formarse en abril del 2025. Es decir, todo esto naturalmente se armó así, todo a toda prisa. Y se ha dejado o puesto en un estado de semipreparación, como un producto semielaborado, porque esas cosas no se hacen de la noche a la mañana, se requieren años de preparación. Y puede haber, aunque sea, hasta 10.000 millones de personas registradas en esa misma defensa territorial. Pero el problema está en la eficacia. Es decir, ¿qué va a hacer la defensa territorial si la defensa territorial, como la mayoría respondería, si de repente hay guerra, estoy cansado, como se dice? Entonces, naturalmente, seguirán tirados en el sofá, por así decirlo, o salir del país, porque la mayoría de los europeos, cuando se les pregunta qué harían si los reclutan, dijeron, nos iremos, el mundo es grande, el mundo es pequeño, todavía hay combustible, y no cuesta una fortuna. Es decir, se puede ir en avión, irse, o incluso irse en barco en el peor de los casos, por eso harán exactamente eso. Luego, un proceso aún más importante es el posible proceso de aceptación de Ucrania en la Unión Europea. Obviamente eso debería fortalecer el componente económico. O sea, tal vez han visto alguna vez fotos o ilustraciones de artistas donde una estrella negra, un agujero negro, está junto a una estrella normal y absorbe su materia. Ahí, por ejemplo, se muestra una estrella enorme y una pequeña negra, y poco a poco toda la materia pasa de la estrella principal a la negra. Bueno, más o menos lo mismo va a pasar con el presupuesto de la Unión Europea. Ucrania necesita cada vez más y más dinero. Ya esos 90.000 millones que supuestamente están asignando, los poderosos líderes de Ucrania dicen que no, que eso no es suficiente, que necesitamos 120 o mejor aún, 150, y si les dieran 1 billón más, entonces ya habrían abierto un camino hasta ese mismo Turup o a algún otro lugar por ahí, y hasta habrían caminado a pie, sin prisa, mirando hacia adelante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. ¿De dónde sacan tanto dinero en Europa? Es absolutamente imposible de entender, pero igual prometen aceptar a Ucrania en la Unión Europea, claro, con ciertas condiciones. Por ejemplo, un relator especial del Parlamento Europeo, Michael Gahler, dijo que mientras continúe la guerra, Ucrania no puede convertirse en miembro pleno de la Unión Europea, pero, según lo que dice Zelensky, que también dice que hay que prepararse para el año 29, para el 30, que de todos modos todavía tenemos niños creciendo, los que quedan se pueden reforzar las fuerzas militares. Pero viendo esto se puede entender que por lo menos durante 5 años no habrá ninguna, no habrá admisión a la Unión Europea.
Ucrania no puede simplemente convertirse en un miembro de pleno derecho de la Unión Europea porque eso automáticamente implicaría la obligación de que otros países se pongan del lado de Ucrania en la guerra. Pero nos dice, este escenario no necesariamente significa una derrota, pero aquí podría ser que Moldavia se convierta en miembro de la Unión Europea antes que Ucrania. Y eso de inmediato aumentará la confianza en el propio proceso. Pero, en resumen, otro país muy poderoso se une a la Unión Europea. Yo creo que debería ser Uganda. Unir Siberia con Costa de Marfil y un par de complejos militar económicos poderosos más que ayudarán a la Unión Europea a mantenerse a flote. Y entonces ya se podrá hacer algo realmente poderoso. ¿Qué exactamente? Bueno, se pueden hacer hojas de ruta, cambiarlas cada año y decir, ay, ¿saben? La realidad es diferente, vamos a cambiar todo urgentemente. Y luego nos dicen que Ucrania sigue siendo ese mismo puercoespín de acero. Moldavia no sigue siéndolo, de hecho nunca lo fue, pero sin embargo quieren aceptar a Moldavia, con más ganas que a Ucrania. Aquí ya hablan de justicia, porque si Moldavia avanza más rápido hacia la Unión Europea, eso no es justicia. Y si aceptan a Ucrania, entonces sí habrá justicia. Luego nos cuentan cómo puede ser todo esto, y bueno, si aceptan a Moldavia, supuestamente eso preparará mejor a la Unión Europea para la adhesión de Ucrania. No pregunten por qué, cómo ni dónde va a suceder esto. Esa es la preparación de la Unión Europea para aceptar a Ucrania, pero eso es lo que dicen. En cuanto a los ucranianos, parece que ya tienen un pie dentro de la Unión Europea. Bueno, o al menos han entrado en algo. Luego no hay que olvidar limpiar el zapato. Y a los ucranianos ya no los quieren aceptar en Alemania, ese mismo motor de la economía europea. Dicen que a algunos ucranianos en Alemania les pueden quitar la protección automática. Estos son, en primer lugar, los ucranianos sujetos al servicio militar. Y sobre esto ya habló todo un ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt. Él apoyó la idea de excluir a los ucranianos sujetos al servicio militar del Mecanismo de Protección Europeo General, y declaró que evadir el servicio militar no puede ser motivo para pedir asilo. O sea, si una persona no quiere morir, ¿para qué necesita protección? Ve y muere. ¿De qué tienes miedo? Allá, como cuentan esos comandantes de unidades y demás, sí, bueno, no necesitamos combatientes ni tropas de asalto. Allá necesitamos operadores de drones, cocineros, economistas, conductores de tranvía. Alguien más se necesita ahí. Pero no tropas de asalto. Al parecer, las tropas de asalto combaten eternamente. Tienen una plantilla fija. No aceptan a nadie ahí. Nadie se va. Bueno, eso es según lo que nos cuentan sobre el refuerzo de las unidades, que las tropas de asalto en realidad son puro rumor. Dicen que ahí te mandan a pelear de inmediato, y que no es necesario asaltar posiciones. Probablemente por eso planean deportar a los hombres ucranianos en edad militar desde Europa. Entonces, Dobrin recordó que hasta ahora los ucranianos recibían automáticamente protección bajo la directiva sobre afluencia masiva, pero para los sirios es diferente, a ellos los revisan de manera individual. Entonces, ¿de dónde salió más de 1 millón de sirios también en Alemania? Es imposible de entender. Una revisión individual de esa cantidad de documentos tomaría una cantidad infinita de tiempo. Sin embargo, escriben lo siguiente: si la directiva sobre la afluencia masiva ya no se aplica a los hombres en edad de reclutamiento y no hay una decisión positiva en el procedimiento de asilo, hay una consecuencia lógica. Estas personas estarán obligadas a regresar a Ucrania. Es decir, quieren devolver a los que no llegaron a tiempo y, como se dice, el que no alcanzó, llegó tarde. Hasta donde se puede juzgar, a partir de marzo del 27 esta protección temporal no estará disponible no solo para los hombres sujetos al servicio militar, sino también para las mujeres sujetas al servicio militar. Pero los que alcanzaron antes de esa fecha, como se dice, les fue muy bien. Lo digo en el buen sentido con una connotación positiva. El que pudo, aprovechó, como dice la sabiduría popular. Bueno, y los alemanes cuentan, al menos esos líderes alemanes tan poderosos, dicen que políticamente esto está justificado. Esto es apropiado en relación con un país al que apoyamos en gran medida en el ámbito militar, para que pueda organizar la resistencia contra la guerra agresiva de Putin. O sea, sacar las castañas del fuego con mano ajena y mandar a esos mismos ucranianos que huyen para no hacer eso en Ucrania, mandarlos de regreso. Bueno, ¿por qué no? Además nos dicen que en parte esto ya es el Reino Unido. Aquí surgió un nuevo líder, por cierto, se parece a Tishchenko, ese mismo ucraniano. Pero cambiaron una cosa por otra, porque en parte por solidaridad con Ucrania, es uno de los más destacados entre los políticos británicos. La continuidad, nos dicen aquí, o sea, Starmer o como se llame Burnham, en general parece que no hay diferencia. Starmer fue un partidario constante y sensato de Ucrania,
y cualquier sucesor heredará el mismo conjunto de tareas, desde la garantía más débil de Estados Unidos en Europa hasta la necesidad de una defensa europea colectiva. Es decir, si de repente este primer ministro realmente asume sus funciones, continuará la magnífica labor del gran Starmer y seguirá destruyendo en el sentido de reconstruir la economía europea y ucraniana, y reconstruirá al parecer de tal manera que luego a nadie le va a parecer poca cosa. En cuanto a los ucranianos, cambiaron los requisitos de documentación para la protección temporal, y los países de la Unión Europea lo extendieron hasta el 4 de marzo del 28, pero como ya mencioné, para los nuevos solicitantes aplican las condiciones relacionadas con haber cumplido con el servicio militar en Ucrania. Para obtener la protección temporal, los nuevos solicitantes tendrán que confirmar el cumplimiento de las obligaciones militares correspondientes. Es decir, o ya cumpliste con el servicio y fuiste desmovilizado, o no eres apto para el servicio militar, o alguna otra situación. Bueno, ahí ya pueden haber algunos matices. En resumen, está claro que no está claro. Veremos cómo se desarrolla esto y si realmente podrán aceptarlo en diferentes países. Pero juzgando por el hecho de que es una sola voz y no una voz clamando en el desierto, lo más probable es que así será. Por eso, quien no alcanzó a tiempo, bueno, es difícil no alcanzar en absoluto. Así que, si es necesario, ya hay que empezar a pensar. Ahora, ¿qué hacer, cómo y hacia dónde? Bueno, y mientras tanto vamos a ver a los magníficos líderes que buscan compartir con nosotros su sabiduría. Aquí nos cuenta, por ejemplo, este tal Meruslabai desde su cochecito, como de costumbre. Al parecer, o bien vaya, ya tiene desarrollados los músculos faciales. Cada vez está más y más grande. Pronto tendrá que comprar una cámara con un enfoque más amplio, porque la próxima vez puede que no funcione. Y no veremos el hermoso rostro de este sabio personaje con su camiseta color caqui. Y no podremos escuchar lo que dice. Él habla sobre la movilización y otra vez empieza a hablar sobre Israel. No sé por qué les molesta Israel, pero empieza a contar que miren, vean esto. Mira, no sé, ustedes contratan gente a través de Telegram para provocar, dicen te vamos a pagar, no sé, 100 o 200 dólares. Ve y habla con el del centro de reclutamiento o pinta algún punto de control. O sí, precisamente esas personas a las que los del centro de reclutamiento golpean, les rompen los brazos, les dañan los riñones, el hígado, los matan, precisamente ellos son los que se meten con los del centro de reclutamiento. Sí, miren, aquí está sentado este tipo que existe gracias a los impuestos de los ucranianos, y está diciendo que esos mismos ucranianos que lo mantienen todos se venden. Les dan dólares y aún así discuten con los del centro de reclutamiento. Haz un video sobre ellos. Somos muy suaves con la movilización, a diferencia de Israel, por ejemplo, o de Estados Unidos, etc. Si en Estados Unidos o en Israel atacaras a un militar que está cumpliendo con su deber, simplemente te dispararían. No, bueno, ¿qué tiene que ver aquí un militar? Probablemente se refiere a los policías. Además, los del centro de reclutamiento no son militares, de eso ya hemos hablado muchas veces. Eso es más bien una especie de organización social en la que, bueno, están estos cazadores de personas. Y este sigue hablando. Por cierto, Chevron quitó los emblemas del techo de su coche, según recuerdo. Antes estaban colgados ahí. Bueno, al parecer. Bueno, la policía de Estados Unidos simplemente habría sacado el arma y habría disparado a Zeleny igual. Mira, tío, la policía y los militares son cosas diferentes, son servicios distintos, son organizaciones diferentes. ¿Cómo puede un diputado no entender que la policía es una cosa y lo militar es otra? Yo, bueno, simplemente no me cabe en la cabeza. El grado de incompetencia es tan grande que, en principio, parece que solo puede caber en esa gran y poderosa cara, con esa expresión tan complicada. Ellos no tienen busificación, ellos tienen autobusización. Los militares, junto con la policía y los blindados, de manera muy dura, usando medios especiales, atrapan a los obligados al servicio militar y los meten a la fuerza en el ejército. Estaría bien si este tipo contara algo así hace, no sé, unos 70 u 80 años, cuando los únicos medios de comunicación eran algunos periódicos, radios, y algunas de ellas eran bloqueadas, y no solo en la Unión Soviética, sino también en otros países. Pero ahora existe algo así, bueno, y esto es para que lo sepa ese tal Jai Miroslav, bueno, ¿qué? Shumi Jai, en fin, Jai de Shumi. Hizo ruido. Existe algo llamado Internet. El Internet es una red mundial que conecta computadoras en diferentes países y permite transferir información de una computadora a otra, e incluso ya a los teléfonos, e incluso hay satélites que también permiten intercambiar información, aceleran este proceso. Así que, para que lo sepas, Guy, por si alguna vez ves esto, tal vez todavía no lo sepas y sigues enviando telegramas a tus familiares, ya sea a Israel o a algún otro lugar.
Bueno, así es. Una persona sentado frente a la pantalla de una computadora o sosteniendo un teléfono en la mano puede comunicarse con otra persona y leer noticias, y ver lo que está pasando en el mundo, y buscar información, por ejemplo, sobre lo que sucede en Israel, cómo es el reclutamiento al ejército allá o en Estados Unidos. Y entonces queda claro que Guy, bueno, la verdad debería escribir cuentos para adultos. Y aún así, me parece que ni siquiera se volvería un cuentacuentos popular, porque, bueno, debería haber al menos un poco de verdad. Pero bueno, está bien. Ahora tenemos a un abuelo que cuenta historias y su apellido es Tsibulko. Y Tsibulko está hablando con Cyber Lenin a la izquierda, imaginemos. Primero fue Lenin joven, luego Elton John joven y ahora es Cyber Lenin. Entonces, Cyber Lenin está hablando con Tsibulko y reflexionando sobre lo que pasa con Salushny. ¿Recuerdan eso? Good morning, good morning. Good morning to you, good morning, good morning, I'm glad to see you, dice Zaluzhny. Y además agrega a little digression. Digresión, digresión, y además se frotan las manos así. En resumen, domina el inglés a la perfección. Bien, ahora veamos a otro héroe de nuestra novela no escrita, se llama Tsibulko. Tsibulko está hablando con Cyber Lenin. Cyber Lenin está a la derecha. Tsibulko con... Ah, sí, Cyber Lenin está a la izquierda, perdón, para ustedes. Tsibulko está a la derecha, y están hablando sobre qué gran líder es ese tal Zaluzhny. El autor de la famosa frase es Gurmonin. La pronunciación original se ha conservado. En general parece que debería sonar como Gurmonin, 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 Gurmonin to you, Gurmonin, Gurmonin, I'm glad to see you. Y añade además a little digression. Luego se frota las manos y dice digression. En resumen, entiende los matices del idioma inglés como un inglés directamente de los suburbios del propio Liverpool. Bueno, escuchemos lo que dice Tsibulko a Cyber Lenin. Ahora para Zaluzhny la situación es más complicada. Hay una gran simpatía de la gente por su experiencia, por sus resultados, por su actividad. Simpatizas con la experiencia de Zaluzhny y con él mismo. Escribe en los comentarios y dale like. Además, en el momento más difícil para el país, él asumió la responsabilidad. Dirás que Zelensky la asumió. Por el amor de Dios, no me hagan reír. No me hagan reír, gracias. Por lo que sea que haga, la responsabilidad ante la gente estará en sus cargos, contadora y subtituladora Olya. Kapsi se aprovechó de lo que estaba destinado y hasta se comían los labios en sus puestos. Doctores y embajador Minkiver. Lenin se despertó, miró atentamente la pantalla, vio que no pasaba nada interesante. Tsibulko seguía al aire y siguió navegando por algunos sitios, tal vez de alguna orientación interesante. Tal vez está viendo qué tipo de productos vende la esposa de Kuleva, ese famoso en el centro de Kiev, que tiene una tienda con una orientación interesante. Ahora suéltalo y saca es de los mejores. Pues así es, el mejor, en resumen, uno de los mejores embajadores, ya sea de Ucrania en el Reino Unido o en general entre los embajadores. Un embajador tan maravilloso que, como embajador en el Reino Unido, ni siquiera expulsó a nadie. Todavía está ahí y muestra su patriotismo. Ahí cuenta que no da miedo morir. Bueno, pues eso es todo. Adiós a todos.